Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Esta es la exposición 2, junto a mis compañeros José Miguel y José Luis. Sobre ancho. La necesidad de sobre ancho es mantener el vehículo en tramos curvos, ya que si no tuviera sobre ancho, el vehículo cruzaría el carril opuesto. El sobre ancho se da en la parte interna de la curva. Los datos obtenidos por las tablas. El bombeo, que es 2.5, lo obtuvimos de la tabla 304.03. El J, que es 0.5, lo obtuvimos de la tabla 302.09. Y la longitud, que es la distancia entre en el eje posterior y la parte frontal. Ya nos sale 10 metros, ¿no? Y los cálculos del sobreancho. Ahí podemos observar que el radio 50, el cálculo del sobreancho usando la fórmula, nos sale 2.5. Y para el radio 100 nos sale 1.3 y para el radio 60 nos sale 2.1. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Ahora le paso a mi compañero José Luis. Bueno, en esta oportunidad voy a explicar sobre el perfil longitudinal de nuestro proyecto. La pendiente mínima. Para el presente proyecto se consideró como pendiente mínima a 0,5%. Dicho valor es respaldado por el manual de carreteras. Para la pendiente máxima está indicada en la tabla 303.01, el cual debería ser, en nuestro caso, una pendiente de 10%. Pero existen casos particulares, como es el nuestro, en el cual si, si la zona de altitud es superior a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, se hace la reducción de 1% a la pendiente. Entonces, teniendo en cuenta los siguientes datos, el cual es tenemos una carretera de tercera clase, tipo accidentado, teniendo una velocidad de 30 kilómetros por hora y haciendo la reducción del 1% por estar sobre 3.000 metros sobre el nivel del mar, nuestra pendiente máxima sería de 9%. Aquí podemos observar el perfil longitudinal de nuestro proyecto. Para la longitud crítica, es la máxima longitud de subida por el cual un camión cargado puede operar sin ver reducida su velocidad por debajo de su valor prefijado. La pendiente, como norma general, es recomendable no superar a los 15 kilómetros por hora de caída de velocidad para los camiones. Y ayudados de esta tabla podemos calcular o hallar la longitud crítica. La caída de velocidad teniendo los datos de 15 kilómetros por hora y una pendiente de 2% para nuestra primera curva, la longitud crítica sería de 450 metros. Para este caso, teniendo una pendiente de 8%, nuestra longitud crítica sería de 80 metros. Este siguiente caso, teniendo una pendiente de menos 7,98%, la longitud crítica sería de 85 metros. Aquí podemos ver las tres primeras curvas, el cual acabamos de calcular la longitud crítica. Para la siguiente curva, teniendo una pendiente de 7%, la longitud crítica es de 90 metros. Para la siguiente curva, una pendiente de 2%, la longitud crítica es de 450 metros. Y asimismo también podemos observar aquí las dos curvas que acabamos de calcular. Para esta siguiente curva, teniendo una pendiente de menos 8%, la longitud crítica sería de 80 metros. Y para esta última curva, teniendo una pendiente de menos 7,6%, la longitud crítica sería de 88 metros. Y aquí podemos observar de nuevo las dos últimas curvas. Para la curva vertical, los tramos consecutivos de rasantes serán enlazados por las curvas verticales parabólicas cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor a 1% para las carreteras pavimentadas y 2% para las demás. En caso de las curvas cóncavas tenemos las curvas 2, 4, 5 y 7. Y para poder calcular las curvas verticales necesitamos los siguientes datos: cuál es la velocidad de diseño, el tiempo, el coeficiente de fricción
la pendiente crítica y la pendiente 1 y la pendiente 2 de las curvas. En el primer caso, en la curva 2 nos sale de que es 40 metros, en la curva 4 de 10 metros, en la curva 7 de 10 metros y en la curva 5 también de 40 metros. Para las curvas convexas, la curva 1, bueno, necesitamos los siguientes datos, el cual es la velocidad de diseño, que es de 30 kilómetros, el tiempo que es de 2.5 segundos, la pendiente crítica, que es, bueno, en el caso de la curva 1 es de menos 2%, el coeficiente de fricción, que es 0,4, la altura, que es 1.07, la altura 2, que es 0,15, la pendiente 1 y la pendiente 2 en cada caso. Para la curva 1, la longitud sería de 120 metros, la curva 3 de 10 metros y la curva 6 de 150 metros. Aquí podemos observar ya modificado cada curva convexa y cóncava, y asimismo también podemos observar la rasante. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Gómez Lázaro y yo hablaré sobre el diseño espacial de la vía. Bueno, los trazados en planta y perfil de una carretera deberían estar coordinados de forma que el usuario pueda circular por ella de manera cómoda y segura. Los puntos de tangencia de toda curva vertical, en coincidencia con una curva horizontal, estarán situados dentro de un clotoide en planta y los más próximos al punto del radio infinito. En general, los puntos de inflexión en planta y perfil deben aproximadamente coincidir y ser iguales en cantidades a lo largo de un tramo. Pero para ello se deberá de cumplir las siguientes relaciones que se muestran. Por ejemplo, que la longitud de curva vertical entre el radio de curva circular en planta debe ser mayor o igual a 5 veces el valor absoluto de la diferencia algebraica, y también debería ser menor o igual a 10 veces dicho valor absoluto de diferencia algebraica. Pero también debería de cumplir si la velocidad es de 60 km por hora menor o igual, que la longitud de curva vertical debe ser igual a 100 veces el valor absoluto de la diferencia algebraica de pendientes multiplicado por el radio de curva circular entre el peralte. Siguiente. Bien. Aquí en esta imagen mostramos el perfil de la carretera. En la parte superior mostramos el alineamiento horizontal y en la parte inferior el alineamiento vertical, que esto lo realizamos gracias a la ayuda del Civil 3D y a los datos dados. Bueno, ahora hablaré sobre la sección transversal. Bueno, la sección transversal, la sección transversal de una carretera en un determinado punto es un corte vertical normal al alineamiento horizontal, el cual permite definir la disposición y dimensiones de sus elementos. Dichos elementos son el derecho de vía, calzada, berma, carriles, cunetas y taludes. Creo que también hay otros elementos complementarios. Bueno, aquí vemos que los anchos mínimos de derecho de carretera de la vía, como lo indica en la tabla 304.09, como nuestra carretera de tercera clase, nos corresponde un ancho mínimo de 16. El siguiente. Ya. Aquí los anchos mínimos de calzada en tangente, como nuestra velocidad de 30 km por hora, y de tercera clase y en terrenos accidentados nos corresponde de 6. Y el valor de bombeo de la calzada es de 2.0%. Y como anteriormente dicho, trabajamos con una velocidad de 30 km por hora. En tercera clase accidentado nos corresponde 0.5. Y nos corresponde una pendiente transversal mínima de la berma de 4%.
Y aquí mostramos los valores referenciales para los taludes en corte, que nos corresponden de 1 a 10. Y los taludes referenciales en zonas de relleno de 1 a 1.75. Bueno, aquí como se muestra la sección transversal de nuestra carretera y a los extremos, que son estos y estos, son las bermas, y que es el eje de la carretera. Esto se logró gracias a la ayuda del Civil 3D. Bueno, ahora vemos acá una vista aérea de nuestra carretera. Acá arriba, por esta parte, nos mostramos el corte en la parte superior, y en la parte de abajo nos mostramos el relleno. Y estos ejes enumerados de celeste son son las secciones transversales generadas que se mostrará en la siguiente imagen. Estas son las secciones de perfiles transversales generadas. En total se mostró 208 perfiles que nos arrojó nuestra carretera. Y aquí mostramos más amplio unos ejemplos de los tres perfiles de lo anterior, para que puedan ver claramente. De la sección 92, la sección 115 y la sección 138. Muchas gracias, eso es todo.